Bueno, estamos en el estudio con el señor William Paco Castillo, ex abogado de Alberto Fujimori entre los años 2012 y 2016. El señor Paco Castillo, bueno, bienvenido a Noticias en Digital. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le preguntaba cuántos abogados ha tenido en todo este tiempo Alberto Fujimori, el expresidente, y me decía solo dos. Sí, pues el señor César Nakazaki y usted fue el último del 2012 al 2016. Bueno, ¿qué le parece para las personas que no están o que no estamos tan al tanto de la línea, ¿no?, en todo el proceso de Alberto Fujimori desde el año 2000, que renuncia por fax desde Japón y después viene la vacancia y todo este proceso? Hacemos un recordaris. Claro. ¿Qué le parece? El expresidente fue juzgado por delitos, ¿y en qué años? Es la primera pregunta. Alberto Fujimori, para hacerla corta y muy didáctico, es requerido por el Estado peruano a Chile para que sea juzgado en el Perú mediante una extradición por los delitos de homicidio calificado y secuestro agravado. El presidente detenido en Chile provisionalmente sufre arresto domiciliario. La Corte Suprema de Chile a través y el Poder Ejecutivo tramitan esa solicitud, se hace todo el proceso de extradición y finalmente Chile resuelve mediante su Corte Suprema entregarlo al Perú. ¿Cuánto para tiempo que sea duró juzgado? Duró casi como un año. Para que sea juzgado por los delitos que los requería el Estado peruano. Esos delitos eran homicidio calificado, asesinato, para entenderlo en el léxico común, y secuestro agravado, y otros, pero esos dos principales delitos. Muy bien. Entonces, Chile lo entrega al Perú, y acá se le sigue el proceso de acuerdo al procedimiento peruano. Acá la sala que lo juzga la preside el vocal César San Martín, que finalmente, luego de un proceso de más de casi 2 años, 18 meses, termina condenándolo por el delito de homicidio calificado y de secuestro agravado, crímenes de Barrios Altos y de La Cantuta, pero en la sentencia aparece la figura de la lesa humanidad. De contrabando en la parte resolutiva una mención media ambigua, una situación elucubrada, en la cual se dice que estos delitos a la luz de la juridicidad internacional constituyen crímenes contra los derechos humanos. ¿Por qué fue ambiguo? Fue ambiguo por una razón. En el procedimiento garantista de los países que se precian ser defensores de la legalidad y de los derechos humanos y constitucionalistas, no se le puede procesar a nadie por un hecho que no es materia de imputación o de acusación. El juez no lo puede, si a mí me acusan por homicidio, a mí el juez no me puede condenar por robo. Si a mí me acusan por robo, no me pueden acusar por secuestro, no me pueden condenar por secuestro. Entonces, Alberto Fujimori había sido requerido por el Estado peruano, había sido procesado por delito de homicidio calificado y secuestro, y en la sentencia de pronto aparece la mención a crímenes contra la humanidad. Esto fue lo que siempre determinó una polémica y obviamente agua para el molino de los opositores y de los que siempre han estado en contra de cualquier atisbo de justicia para Alberto Fujimori, y se comenzó a decir en el Vox Populi, incluso en sede internacional por estas ONG que son cajas de resonancia. Entonces se dijo que Alberto Fujimori había sido condenado por crímenes de lesa humanidad. Ahora, perdón, le hago una interrupción. Si una persona no puede ser juzgada por determinados delitos y ser condenada por otro o aumentarle un delito final, en el caso que usted está diciendo de crímenes de lesa humanidad al final, ¿por qué no se hizo la corrección en el camino? Porque esa fue una situación que en todo caso yo no quisiera entrar en detalle porque esa defensa le cupo al anterior defensor, que fue el doctor César Nakazaki. Hubieron situaciones desde mi punto de vista que no se previeron o tal vez fue un producto de su propia estrategia, pero ¿por qué no se hizo? Bueno, ya en realidad pasó. Lo importante es que en mi caso a mí me tocó enfrentar ese problema. Yo me fui hasta Chile
visité la Corte Suprema de Chile y me traje incluso una decisión o una resolución en la cual, al hacerle la consulta al máximo organismo de la República de Chile, se nos dijo: esta ha sido la sentencia. Y la sentencia, indudablemente, es decir, la resolución de la Corte Suprema de Chile, decía que entregaba a Alberto Fujimori al Estado peruano para que lo juzgara según la ley peruana, pero sobre un crimen que era homicidio calificado y de ninguna manera lesa humanidad. O sea, asesinato y secuestro agravado, eran los dos. Son crímenes comunes, porque asesinato lo puede cometer cualquier mortal, ¿no? Aquí en el Perú. ¿Qué pasa para que llegue eso a Perú y cambie finalmente e ingresen nuevos delitos? No, en realidad no cambió nada, porque toda la trama del proceso fue sobre la base de homicidio calificado, secuestro agravado. Y sin embargo, le repito, de la noche a la mañana, sin que hubiera sido objeto de acusación fiscal y ni siquiera de defensa de parte del procesado, se le salió condenando en la sentencia mención aparte, un apartado, por eso que les digo, bastante peculiar, en el cual se incluía que la condena era por crímenes de lesa humanidad. Yo tramité un habeas corpus, Carla, y en este habeas corpus, el Tribunal Constitucional a donde llegó nuestro habeas corpus fue expreso, claro y meridiano: Alberto Fujimori solo ha sido condenado por crímenes comunes, es decir, por homicidio calificado. Y la mención, dijo el Tribunal Constitucional, no son mis palabras, a delitos contra la humanidad es solo referencial. Entonces, a la luz de, no hay que ser en realidad un entendido en una materia tan clara, era objetivamente cierto que Alberto Fujimori debía ser beneficiado, si algún beneficio le cabía, o interpretada su sentencia como un crimen común. Sin embargo, obviamente los opositores han seguido machacando a rajatabla sabiendo que no tenían ninguna razón. Unos lo aceptaron, otros lo aceptaban de media gana, pero lo cierto es que se definió por el Tribunal Constitucional. Esa defensa a mí me cupo y me siento orgulloso de ese triunfo, porque yo siempre dije que eso fue un triunfo para nosotros como defensa, determinar que Alberto Fujimori no era autor de crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad. Pero sin embargo, en el año 2007, el señor Fujimori sí entró al juicio por casos de abuso contra los derechos humanos, entre ellos la matanza de Barrios Altos y La Cantuta. Claro, el crimen de homicidio calificado fue abarca esto. Como autor de los delitos de los crímenes de Barrios Altos, los execrables crímenes de Barrios Altos y de La Cantuta. Pero ahora, debemos recordar, Carla, que el juicio de Alberto Fujimori fue un juicio desde nuestro punto de vista, por favor respeten nuestro punto de vista, un juicio político. Nunca fue un proceso claro. Y no fue un proceso claro porque el presidente de la sala que lo juzgó era enemigo, por lo menos enemigo espiritual, por razones de situación humana, debido a que Alberto Fujimori lo había destituido siendo juez penal. En consecuencia había una enemistad, oiga, porque si a mí una persona me destituye, me manda a la calle, como en realidad fue la decisión de Alberto Fujimori contra el juez César San Martín, ese juez César San Martín estaba absolutamente contaminado, no podía juzgar, ¿no? Un enemigo no te puede juzgar. Y entonces, en verdad, la defensa en ese caso no lo recusó, es cierto, pero ese juicio ya tuvo manchado desde ese ¿Usted comienzo. Recuerda por qué lo destituyó al señor César San Martín en su Se momento? le destituyó porque fue producto de un análisis que hizo una comisión en la época en que Alberto Fujimori fue presidente del Perú, y dentro de varias cosas se analizaron situaciones. Creo que pesó mucho en el caso del señor César San Martín que él hubiera dado un habeas corpus a una persona que estuvo comprometido en un hecho de terrorismo, una cosa así. César San Martín siempre había sido identificado como una persona muy cercana a una ideología más de izquierda. Entonces, de una u otra manera, César San Martín estaba, repito, no era el juez idóneo, estaba en todo caso premunido de una situación que había tenido que ver con quién
iba a juzgarlo. ¿Sigue usted pensando que fue un juicio sesgado, imparcial? Absolutamente, y fíjese, eso se demostró, Carla, después, porque cuando estaba, ya después que Alberto Fujimori estuvo condenado, aparecieron unos emails que nadie nunca los investigó, porque estaba en esa época el señor Toledo, que también era antifujimorista, y esto sí permaneció en la impunidad. ¿Por qué razón? Porque se llegó a descubrir emails que se comunicaban entre el presidente de la sala que juzgaba a Alberto Fujimori y representantes de una pasantía en la Universidad de Alicante, en España, donde elucubraban ya la sentencia. Es decir, 14 meses antes de que Alberto Fujimori fuera condenado, según estos correos que no ha sido negado por el señor César San Martín, porque nosotros incluso le interpusimos una denuncia ante el CNM, y entonces en estos emails se descubría que había una conspiración, es decir, que la sentencia finalmente que se le impuso a Alberto Fujimori estaba siendo cocinada. O sea, la sentencia habla usted de 25 años. De 25 años. ¿Por qué? Porque Alberto Fujimori, y yo le aseguro y me someto a cualquier debate al respecto, a Alberto Fujimori jamás se le demostró una sola prueba que él hubiera intervenido en el tema de estas horrendas masacres. Entonces, como no había forma de imputarle autoría de este crimen, porque él era imputado de autor o de coautor, finalmente el juez César San Martín, junto con este grupo de personas, estableció la tesis de la autoría mediata, que es una teoría de un profesor alemán, y que esta teoría fue traída a la sentencia y que permitía, según lo que decía el propio email, saltarse todo el tema de la prueba, porque esta autoría mediata imputa un crimen sobre la base de un hecho no tangible, de una prueba no objetiva. Y así finalmente Alberto Fujimori terminó siendo condenado como autor mediato de crímenes que él, por su propia versión, no los cometió y que nosotros estamos seguros que indudablemente no fue autor. Esa fue la vez, porque fueron 5 juicios en los que estuvo, creo que Alberto Fujimori, de los 4 se halló culpable él mismo, ¿no? Que eran los actos más que nada de corrupción. Claro, ¿y qué es lo que eso que usted me está diciendo, cuando él no se encontró culpable, cuando lanza su famosa frase, soy inocente, en ese momento? Claro, este es el juicio principal, diremos, porque yo veo mucha información ahora a raíz del indulto en que se habla que sí, que se ha dejado impune a una persona, que ladrona, que ratero, que esto, que defraudó. Mire, Alberto Fujimori fue condenado por delito de peculado, el tema del pago de la CTS a Vladimiro Montesinos, el allanamiento a la casa de Trinidad Becerra, la esposa de Vladimiro, etcétera. Pero esas sentencias, esas condenas, por el secuestro al señor Gorriti, no tuvieron más de 8 años. Entonces, Alberto Fujimori tiene 11 años preso. Estas sentencias ya están olvidadas y el que habla lo ha rehabilitado Alberto Fujimori. Yo he tenido el juicio de rehabilitación, yo le puedo mostrarla, y están en todo caso en el expediente. Alberto Fujimori ha sido rehabilitado de todos los delitos, o de todas las condenas, perdón, a las que fue sometido. A ver, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Qué significa que sea rehabilitado Alberto Fujimori por sus abogados? Los crímenes que no tienen que ver con Cantuta, Barrios Altos y secuestro, ya ha sido cumplida por el condenado. Por el reo, sí. Y al haber sido cumplida, obviamente se produce lo que se llama en materia penal o procesal o de ejecución penal, la rehabilitación del reo. Entonces, es como que ya hizo su reparación. El olvido. Porque si no, o sea, pagó por ese crimen o por ese delito que cometió. Ya pagó y debe ser olvidado y silenciado. Pero estamos hablando de los menores, ¿no? De los más pequeños, 8 años. Claro, porque si no, imagínense una persona que comete un delito,
estaría condenado per se de por vida a nunca estigmatizado permanentemente. Pero no ha cumplido la condena por los mayores, por los 25 años, que son finalmente los que más duelen a la sociedad y a todas las personas que salen a marchar, como el día de ayer. ¿Qué es la polémica? Los de crímenes de Barrios Altos y la Cantú. También, Carla, recuerda algo que debemos y que yo lo digo permanentemente. He tenido entrevistas incluso con medios internacionales esta mañana y al día siguiente o el mismo día del tema del indulto. Aquí la caja de resonancia hacia el exterior es la impunidad. Es decir, se habla que el presidente Fujimori es impune gracias a la decisión de Pedro Pablo Kuczynski. Y esto es absolutamente falso, no hay ninguna impunidad. Porque los autores de esas masacres horrorosas y horrendas que condenamos y hemos condenado siempre, están presos. Habla usted de Vladimiro Montesinos, los integrantes del Grupo Colina. Ahora, y Vladimiro Montesinos está preso. Y Alberto lo que pasa es que el poder, lo que pasa es que el Poder Judicial en su momento concluyó que el ex presidente, para ellos ex dictador, Alberto Fujimori, tenía el control del Grupo Colina, ¿no? Como presidente de la nación. Vuelvo a repetirle, Carla, esto a la luz de los emails que se descubrió fue una elucubración para poder saltarse la carga de la prueba y encontrarle alguna forma, sin prueba, de imputación delictiva. Y esa la encontraron en la autoría mediata. La autoría mediata es una forma de imputar un crimen sin que objetivamente se demuestre dónde está la prueba. Es decir, aquí a Alberto Fujimori se le condenó sobre la base de una suposición, de una especulación que hizo la sala con respecto a que el Grupo Colina, integrado por criminales, dirigidos por el aparato de inteligencia cuyo asesor era Vladimiro Montesinos, Alberto Fujimori tenía que saber que este grupo operaba criminalmente. Debía haber supuesto. Esa situación es la que determinó los 25 años. Es decir, Alberto Fujimori estuvo purgando una pena bajo la resolución de un presupuesto o de un supuesto que no Ahora, fue lo curioso probado. que el juicio del señor Fujimori, a diferencia de otros, es que fue público, ¿no? Fue un juicio oral público, bueno, ¿no? Donde la prensa tuvo acceso permanente, es cierto. Y todo lo que se pasó. Entonces, de alguna manera, eso legitima el proceso, el debido proceso de Alberto Fujimori. Nosotros hemos considerado que el juicio de Alberto Fujimori fue un gran teatro, fue una gran farsa. Las comedias teatrales, en realidad uno llora, uno se emociona, uno puede terminar dolido íntimamente porque todo parece ser real. Y en verdad el juicio de Alberto Fujimori, los 18 meses que duró la trama, aparentemente limpia, fue manchada por estos emails. Si nunca se hubiera descubierto estos emails, si nunca hubiera surgido por la prueba posterior esta situación de trama y esta situación de conspiración... Y yo le hago una pregunta, si habían esas pruebas que eran los emails que usted está hablando, que corroborarían lo que está usted también diciendo, de que el señor Fujimori no tenía nada que ver ni conocimiento alguno del accionar del Grupo Colina o hasta de la existencia del Grupo Colina, no sé hasta dónde alcanzaba, ¿por qué nunca fueron a una corte interamericana, a una corte internacional? ¿Por qué solamente se quedaron en estas instancias nacionales? Mire, nosotros tramitamos el tema del habeas corpus. Lo perdimos en primera instancia, lo perdimos en segunda instancia, y desde mi punto de vista, aunque la gente diga, o los opositores, digan que lo perdimos también en el Tribunal Constitucional, desde mi punto de vista ganamos el proceso en el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué lo ganamos? Porque llegamos al objetivo que habíamos trazado. ¿Cuál era el objetivo? Determinar de manera clara que su delito que había sido objeto de condena no había sido por crímenes de lesa humanidad, sino por delito común. Eso era para que lo pusiéramos en una condición de que pudiera acceder a cualquier beneficio penitenciario. Y si no, no hubiera sido posible de pronto ningún indulto. Por eso es que gracias a esa sentencia que determinó que él era un condenado por delito común, es que podemos inobjetar el tema del indulto. Porque no alcanza los delitos de lesa humanidad. Claro, porque no es, si él hubiera sido condenado por delito de lesa humanidad y así lo hubiera establecido el Tribunal Constitucional, probablemente estaríamos sí cuestionando el tema del indulto. Ahora, hablando del tema del indulto en sí, usted ya nos hizo un recordaris de cómo ha sido este proceso durante los últimos años del señor Fujimori, desde
desde Chile hasta que llegó al Perú y por qué fue finalmente condenado. Obviamente usted da su alegato válido de por qué el señor es inocente en las acusaciones de crímenes de lesa humanidad o el tema de derechos humanos, que hoy es finalmente lo que mueve las calles en nuestro país. Hablando del proceso en sí, o mejor dicho, del indulto en sí, hay todo un sentir de una gran parte de la población en donde no se ha respetado el principio de imparcialidad en la evaluación, ¿no? Y también de la actuación del Estado, lo que acarrea una violación al debido proceso. ¿Qué respondería usted? Míreme, en verdad aquí también hay una media verdad, ¿no? Y una media verdad no es en realidad sino una mentira o una parte de mentira. La gracia presidencial, el indulto humanitario, es una facultad por la investidura del presidente de la República. Es discrecional, por eso le digo. Es absolutamente discrecional. Lo que se diga, lo que digan en todo caso los opositores, es simple y llanamente una perorata sin ningún sustento. La gracia presidencial, recuerde usted, o la conmutación de la pena o el indulto se da en todos los países civilizados del mundo. Dicen, no se puede condenar porque es interferir. Oiga, recuerde, una persona condenada a muerte puede ser librado de la muerte por el presidente de la República. Es decir, si existiera la pena de muerte en este país, como existe en otros lugares, que ha habido muchos casos, el tipo está yendo al cadalso, el tipo es un muerto en vida y finalmente la decisión del presidente de la República lo libra de la muerte. El que puede lo más, puede lo menos. Sobre esta base, el presidente de la República, ya vayamos al caso peruano, tiene la atribución constitucional de perdonar penas, conmutar penas y conceder indultos humanitarios. Sí, eso no está en tela de juicio, porque es una figura constitucional que se le atribuye al presidente. Pero ahora se habla de debido proceso. ¿Cuál debido proceso? ¿Cuál debido proceso sobre la base de una atribución discrecional? Lo que pasa es que se dictó una resolución para un mero trámite formal. No es que debe cumplirse legalmente los principios de esta situación. No, porque fíjese usted, hemos reclamado durante años la libertad de Alberto Fujimori y hemos dicho, la hemos esperado el Día de la Madre, el Día del Padre, la Navidad pasada, Semana Santa, 28 de julio. Que son normalmente las fechas donde se conceden estos indultos. ¿Y qué cosa hemos dicho? Hemos dicho que como es una gracia presidencial, el presidente de la República puede amanecer en su cama el día de hoy, que es fiesta de Navidad, fiesta de Año Nuevo, y decir, bueno, se me ha ocurrido indultar a fulano, a sutano o a tanto. Y esa es una atribución. Sí, claro que Eso sí. puede ser cuestionado por una corte supranacional. La atribución de un Estado soberano, de un presidente de la República independiente, indudablemente esto es inobjetable e irrevisable desde nuestro punto de vista, Lo que pasa que por más respeto que tengamos indulto, por, claro, este por indulto el se tema da de los 72 demás. horas después del tema de la vacancia, donde aparentemente habría habido un canje entre salvar al presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no?, para mantenerlo en la presidencia por parte del señor Kenji Fujimori, y el señor Pedro Pablo Kuczynski le regala por Navidad el indulto del padre. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la Junta Médica, que estaría también formando parte el médico de cabecera, el señor Postigo, tengo entendido, en esta comisión médica. Claro. Entonces, un poco ser juez y parte, un médico que es además ya amigo de la familia y amigo del propio presidente. Ojalá, ¿no? Hubiera sido mejor que esté ajeno y que sean personas más neutras e imparciales. Ojalá pudiera contestarte las dos cosas y no me pierda. Sí, no conteste Fíjate, usted. en el tema de que juez y parte y el médico, otra media verdad. Y otra cosa, fíjate, que tampoco Carla, hubo un médico por parte de las víctimas que pudiera también dar sus apreciaciones. Es que imagínate tú, tantas cosas, pero mira tú, es decir, un reo común, cualquiera, que solicite un indulto, cualquiera, en cualquier penal del Perú, tiene, si lo solicita por razones médicas o razones humanitarias, tiene que notificar a las víctimas, a los agraviados, y para que los agraviados pongan un médico o un perito.
Esto es un absurdo del tamaño del mundo. Lo que pasa es que no estamos hablando de un preso común o cualquiera. Estamos hablando pero del es que presidente no podemos de la diferenciar, República. no podemos diferenciar para Alberto Fujimori de un preso común porque el indulto es común, lo puede tramitar cualquier persona. Entonces acá se dice que han debido ser consultadas las víctimas. ¿Dónde dice que debe ser una persona que solicite un indulto humanitario por razones médicas? Debe decirle a la víctima o al agraviado en este caso, oiga, voy a indultar a fulano. Nunca se darían los indultos porque obviamente los agraviados pondrían 1 y 1000 reparos, porque obviamente el agraviado es siempre una persona dolida que jamás va a estar conforme con la libertad de quien mató a su... Hay una lectura más allá de lo legal, es una lectura política, social muy grande, el tema de Alberto Fujimori en nuestro país. En el tema jurídico, Carla, con el mayor de los respetos, aquí de lo que se trata es de resarcir con la pena, a manera de retribución, el crimen cometido y a través de la reparación civil. Alberto Fujimori, 11 años preso, creo yo y toda persona con cierto equilibrio jurídico que ha pagado de sobra y sobre todo, siendo tan cuestionable su autoría, el crimen que se le atribuye y las víctimas han sido reparadas desde el punto de vista de resarcimiento económico. Yo tengo entendido que la Corte Interamericana y el Estado peruano los ha indemnizado. Entonces, aquí realmente... El Estado peruano los ha indemnizado, pero Alberto Fujimori ha hecho su reparación civil, o sea, ¿ha pagado al Estado él mismo? Fíjese, cuando yo estuve en la defensa... Yo tengo entendido que no. Sí, pero le voy a decir por qué no. Como la mayoría que no paga, ¿no? Pero en el caso de Fujimori tiene una situación especial porque yo la defendí. Alberto Fujimori, tan vituperado, tan satanizado, es la única persona en este país que no goza de una pensión. Se le quitó el derecho a la pensión que tenía como presidente de la República. En ese país que no gozan de una pensión. No, pero es que él 40 años, Carla, 40 años siendo rector de una universidad. El Estado no le da un centavo. Entonces Alberto Fujimori Usted dice entonces dinero. ¿De dónde va a pagar esa reparación? Claro, ¿de dónde va a pagar? Si él se mantiene con lo que le dan los hijos, seguramente... Algunos le dirán, algunos, yo simplemente estoy transmitiendo, algunos, imagino que algunas personas que pueden estar viendo acá, ¿por qué no paga del dinero que se le acusó que se llevó, los lingotes de oro que se llevó a Japón? Leyenda urbana, ¿no? Es decir, ¿por qué leyenda urbana? Porque ¿dónde están esos lingotes? ¿Dónde están? Nadie lo sabe. Esa es una situación también que se tejió. Mire usted, encima de todo lo que se ha dicho de Alberto Fujimori, se ha inventado una leyenda que de verdad a nosotros nos da risa, sobre todo al que habla, que ha visto en realidad las situaciones de limitaciones que ha padecido Alberto Fujimori. Hemos querido recuperarle por lo menos la pensión de rector de la Universidad Agraria, 40 años de su vida dedicada a la enseñanza y a la docencia, y no percibir un centavo es una cosa absolutamente injusta. ¿Dónde están los lingotes de oro? Oiga, nosotros, Carla, vivimos en un país... ¿De qué vivía Alberto Fujimori en Japón cuando estuvo y quiso postular al Senado? ¿De qué vivía? De lo que le daban seguramente sus hijos. Él tiene allegados. Hay gente bondadosa alrededor de él. Una de las personas que lo ha ayudado mucho, y a mí me consta, fue el extinto amigo de él y amigo de nosotros, el señor Germán Krüger, que desapareció hace poco, menos de un año. Y yo creo que gracias al apoyo que él le dio, Alberto Fujimori pudo sostenerse durante todo este tiempo, ¿no? Pero fíjese usted, le quería decir esto, en el tema, nosotros vivimos en un país cibernético. Es materialmente imposible, si hubieran habido lingotes de oro, si hubieran habido maletas llenas de dinero, que no se hubiera sabido después de tantos años. Incluso hubo un informe Kroll que lo pagó, no sé cuántos millones pagó el señor Toledo para encontrarle algún rastro o algún atisbo de enriquecimiento, y a Alberto Fujimori no se le encontró un solo dólar. En realidad se le ha revisado de arriba abajo, se ha pagado, el Estado ha gastado dinero en tratar de probar si Alberto Fujimori llevó dinero o se enriqueció o tienen alguna cuenta en el extranjero. Es muy difícil encontrar la ruta del dinero hoy en día, y hay muchas maneras de no ser encontrada. Existen los testaferros, otras personas que finalmente, a través de sus propias cuentas, o en fin, hay otras maneras, pero nadie está acusando, finalmente, si no se le encontró a través de la justicia peruana él no ha sido encontrado de ningún enriquecimiento, absolutamente. Lo vamos a dejar ahí. Bueno, entonces, y hablando del tema médico,
¿no? Porque ha contestado usted la primera muy bien, parte, el tema médico. ¿Por qué Fíjese, no la Carla, consulta ¿cómo podemos decir que es ser juez y parte cuando el médico tratante interviene en la Junta? Es básico, elemental. Además, ¿por qué ese médico el señor Postigo y no el señor Aguinaga, en todo caso, que ha sido más próximo? El doctor Aguinaga, que es probablemente, yo escucho mucha afirmación que no siempre se condice con la verdad, y yo te lo digo, y si quieres puedes tomar esto porque creo que nadie lo ha dicho. El tema de que el doctor Alejandro Aguinaga es un médico de cabecera es un eufemismo, es una metáfora. Porque, ¿qué es entonces? Porque Alejandro Aguinaga probablemente es un consultor médico, pero no es un médico tratante. Okay. Alberto Fujimori lo trata una junta médica o médicos del INPE o médicos que él ha escogido. Entonces este doctor Postigo al parecer tiene tratándolo varios años, él es un médico tratante. El doctor Aguinaga es mi amigo y obviamente es su consejero, probablemente su asesor médico, pero no es el médico que lo trata. No es el médico que determina si está mal, si ordena su evacuación. Eso no lo hace, Alejandro Aguinaga. Lo hace su médico tratante y seguramente con la anuencia o el conocimiento del doctor Postigo. Ahora, ¿cómo es posible, para terminar, cómo es posible que en un indulto donde se ven razones médicas no esté presente su médico tratante? Si es el que más sabe, él es el que va a exponer el problema, él es el que va a decir, señores, este paciente tiene o padece tal o cual mal, y son los demás médicos quienes van a tener que determinar. Pero no cabe la figura de que vaya, haga la exposición, no rinda las pruebas y finalmente se retire y que sean los demás personas totalmente neutrales, médicos neutrales, más neutrales. Un médico neutral no puede, una persona no puede ser objeto de una calificación clínica o médica sobre la base de un improntus, ¿no? Es decir, yo padezco en este momento un infarto, padezco un shock o lo que fuera, disculpen la terminología médica probablemente no acertada, y si hay una junta médica y no tengo un historial médico de referencia, probablemente el tratamiento o el pronunciamiento no sea el certero. En cambio, en el caso de Alberto Fujimori, su historia clínica está en el penal. Desde que él ingresó al penal, ahí están sus males contenidos en un historial médico. El día de ayer, la congresista Marisa Glave y la congresista Wilca han entrado al penal al penal Barbadillo. Y claro, hemos visto las imágenes, usted las ha pasado ustedes incluso varias veces, y nadie ha reparado en algo. Dicen, miren las condiciones tan buenas en las cuales vivía Alberto Fujimori, y han entrado incluso a la cama, ¿no? Porque ahí está la cama extendida y los muebles desordenados, porque él entra de emergencia a la clínica Centenario. Sin embargo, no han reparado en algo. La cama que tiene Alberto Fujimori, a la cual en realidad yo muchas veces tuve que entrar a ese cuarto de ese penal y hablar con él totalmente tirado en esa cama y yo en una silla conversando y hablando de todo lo que implicaba la defensa. ¿Qué cosa hemos visto en la televisión? Por la congresista Marisa Glave. Gracias, congresista Marisa Glave. Gracias, congresista Wilca, por mostrarnos la cama de Alberto Fujimori. ¿Sabe qué? Clínica. Clínica. Una cama clínica. ¿Y quién tiene una cama clínica? Un enfermo, pues. Una persona, no es terminal, pero un enfermo que padece males graves. Sí. Y tiene un balón de oxígeno. Nos hemos mostrado un balón de oxígeno, es decir... Males graves y degenerativos de acuerdo a su edad, según médicos como el señor Elmer Huerta, que dice que lo que presenta es absolutamente normal para hombres de casi 80 años. Bueno, yo no sé si sea normal ojalá sí, procesos degenerativos incurables que finalmente son cosas que Alberto aparecen Fujimori tiene un tema que lo ha puesto, no lo digo yo, son los pronunciamientos médicos, yo no soy médico, pero que lo ha puesto o lo pone en evidencia al borde de la muerte. Obviamente, probablemente yo y el doctor Huertas tengamos hipertensión, no sé si leve o moderada, y yo no sé si en realidad con los años yo y el doctor Huertas podemos tener achaques propios de nuestra edad,
pero yo no sé si de aquí a la edad, toco madera, yo y el doctor Huerta no tengamos algún cáncer, ojalá que no. ¿Y usted cree que en realidad por el tema de la edad vamos a tener una leucoplasia a la lengua, un cáncer encapsulado como lo tiene Alberto Fujimori? Sí, hay muchas personas que padecen cáncer y hay diferentes tipos de Alberto cáncer. Alberto Fujimori durante los 11 años que ha estado en el penal ha tenido tratamientos médicos y males crónicos y graves que lo ponen a cualquier persona al borde de un desenlace fatal. Y eso es lo que hemos visto y vemos a través de las imágenes de la televisión. Una cama clínica, un balón de oxígeno, aparatos alrededor de donde él dormía. Entonces, también eso estaba preparado. También estaba preparado para que vaya la señora Marisa Glave y la señorita Wilca a decir, miren, aquí está la cama clínica. No, pues entonces no nos engañemos. La situación es que Alberto Fujimori ha tenido males crónicos irreversibles, ya ha estado, y ha estado siempre al borde de un desenlace fatal. No se ha producido, gracias a Dios, pero ¿qué queremos? Que se produzca para decir, oh sí, no hubiera sido una afrenta peor para nuestro presidente de la República que Alberto Fujimori hubiera muerto en prisión. Ese pasivo querían achacárselo en la historia a Pedro Pablo Kuczynski, un leguía más para que pasara Pedro Pablo Kuczynski a la historia como el que permitió que muriera un presidente en la cárcel. Oiga, dejémonos en realidad de pasiones, silenciemos ya los odios y enfrentemos el futuro de una manera distinta. Estamos a puertas de un nuevo año. Sí, todo lo que usted ha dicho tiene varias lecturas. Sin duda hay mucha gente que piensa como usted y hay otra gente que piensa diametralmente lo opuesto. Y justamente esas personas piensan que este indulto, en esta fecha, 72 horas después del tema de la vacancia, donde PPK finalmente se salva de ella, es algo desubicado, algo desatinado, algo precipitado. Simplemente, ¿no? Sí, la coincidencia en las fechas. Sí, ¿Le parece ¿qué piensa usted al respecto? Yo pienso que es un tema... ¿No se debió quizá esperar si se pensaba dar esta gracia? Yo no creo que se debió esperar. Para febrero o marzo. Mire, Carla, yo le digo, la temperatura yo le digo objetivamente lo que pienso. Vea, y que es en realidad el pensamiento de más de medio país. En verdad, probablemente el tema político, que no tenemos en realidad por qué nosotros pronunciarnos, es un tema que no nos compete pronunciarnos, ¿no? El tema político lo manejan los políticos, el oportunismo o las formas, en todo caso un indulto humanitario siendo discrecional o una gracia presidencial puede darse en cualquier momento y que sea objeto de trato o de negociación es algo que depende en realidad de quién lo va a otorgar. Las negociaciones cuando se perdonan a presos condenados a la pena capital siempre se dan, entonces no debemos asombrarnos si ha habido algún tipo de negociación. El Perú lo que pasa es que está fragmentado y probablemente esta coyuntura política le ha quitado un poco de transparencia total, si se quiere, a un tema que en verdad nosotros hubiéramos querido que no se diera en esta circunstancia, pero pensar que debíamos de postergar esta situación. Oiga, el tema era ideal, la fecha era propicia y esto no es una cosa que surgió en un improntus. Pedro Pablo Kuczynski durante los últimos meses anteriores, antes de la vacancia a la que fue sometida, se había pronunciado reiteradamente aquí y en el extranjero respecto a los males que padecía Alberto Fujimori. Él había dicho, en algún momento será noticia. Era evidente una crónica. Era la posibilidad de un arresto domiciliario. Era la crónica de un indulto anunciado. No, también habló de que está padeciendo y que habría que resolver el problema, ¿no? Y si no, el indulto humanitario, perdón, el arresto domiciliario no lo había otorgado el Congreso y eso ya había sido agua pasada. Y Pedro Pablo Kuczynski seguía refiriéndose al tema de resolver el asunto de Alberto Fujimori. ¿Cómo se tenía que resolver? A través de un indulto, era la única manera, o de una gracia. Y la fecha era propicia, 24 de diciembre. ¿Qué queríamos? Sí, es propicia porque son las fechas que normalmente pasar hasta se Navidad, entrega, pero no es propicia para muchos por la coyuntura política que el país justo vivía y porque se da en medio de esta siendo discrecional, eso es decisión del presidente y nosotros la saludamos y creemos que en verdad tenerlo preso más tiempo
podría en cualquier momento desencadenar un desenlace cuyo pasivo le sería atribuido al presidente. Al propio presidente. Ahora, sí, no vamos a hablar de eso porque finalmente tiene varias lecturas y como usted dice, usted es abogado y no es político y la lectura política claro, se la dejamos a los políticos. Pero ya que usted ha estado cerca a la familia Fujimori, porque imagino que cada vez que ha ido a hablar con el presidente se ha encontrado con sus hijos, ¿cómo es la relación o cómo era la relación siempre, por ejemplo, Kenji con Keiko, ahora que finalmente se está dando un caso curioso, ¿no? Porque el líder histórico del Fujimorismo está libre. Yo creo que Perú es el único país en donde hay 3 líderes políticos para un solo partido. Mire, o movimiento. yo Ahora, Fujimori está libre, sus 2 hijos aparentemente cada uno lleva las riendas, ¿no? Se ha fragmentado y se ha partido el Fujimorismo. Yo quiero hacer una visión probablemente no precisa, porque no soy un analítico o un analista político. Pero más que nada desde la mirada cercana a la familia Fujimori. Yo de la familia de Alberto Fujimori tengo la más grata impresión. En estos 4 años quisiera decir lo contrario, escandalizar el tema, pero no puedo porque no me consta ni lo he visto. Yo he visto una familia muy unida. Cada vez que se reunían, sobre todo los domingos o a veces en el intervalo de la semana, yo he visto a una Keiko, a un Kenji, a una Sachi, a un Hiro, los 4 hijos siempre convocados por el padre, siempre entre ellos con una normalidad y un amor que era evidentemente, se veía, se respiraba en el ambiente. Lo que pasa es que, vea Carla, este tema fue cambiando un poco a raíz de la derrota que sufre Keiko en las últimas elecciones. 2 derrotas consecutivas y una Pero tercera en la vacancia. La primera se asimiló. La segunda es la que trajo como consecuencia esta distensión, diremos, que yo la he percibido muy sutilmente, pero en el campo político, nunca en el campo familiar. O sea, esta tensión entre padre e hija. ¿A esa se refiere? Esta tensión entre padre e hija, probablemente no tanto entre padre e hija, sino entre el padre y la visión política del partido que manejaba la hija. Vea. ¿Y en qué se basaba esa tensión? Porque cuando pierde las elecciones Keiko, era indudable que el pueblo fujimorista que sigue a Keiko tiene indudablemente que reclamarle una derrota, ¿no? Es decir, oiga, hagamos un mea culpa y haga una revisión del tema. Y sin embargo, esta situación no se dio. Entonces, o sea, quiere decir usted que ella no hizo un mea culpa, no analizó. No hizo un mea culpa, no analizó, creemos, por ejemplo, errores. Y esto ya no tiene nada que ver con el tema de Fujimori, porque en todo caso estoy haciendo un análisis sobre la base de probablemente de algunas situaciones personales o infidentes. Pero si trayendo esto a Alberto Fujimori, ¿qué cosa le molestaba a él? ¿Por qué se generó esa tensión? Por ejemplo, hubieron situaciones en las cuales Alberto Fujimori, como visionario, como político, miraba peligro en el tema electoral cuando Keiko tenía la victoria ad portas. Por ejemplo, uno de esos temas fue el tema de Joaquín Ramírez. El tema de Joaquín Ramírez fue un tema que se lo reclamábamos desde todo punto de vista a Keiko, que ella tenía que licenciar. El expresidente le pidió que se aleje de Joaquín Ramírez. Sí, debía de... Es decir, Keiko había mostrado... Marcar una distancia ahí. Había mostrado, oiga, una conducta intachable respecto a cualquier atisbo de corrupción o de cuestionamientos, ¿no? Recuerde usted que Julio Gagó entra en el tema de las presuntas negociaciones con el Estado, había sido vocero de Fuerza Popular, lo licenció. Pasaba algo, lo licenciaba. Sale el tema de Joaquín Ramírez y Keiko lo sigue manteniendo como personaje. Pero quizá ahí Keiko dijo, papá, si tú tuviste a tu Montesinos, déjame a mí tener a mi Joaquín Ramírez. ¿Con qué autoridad moral me pides que yo me aleje de uno de los míos y de los más fieles? Yo no sé en realidad si eso se lo dijo o no le dijo, pero en realidad son situaciones absolutamente distintas, ¿no? Porque el tema de Keiko era la posibilidad de pasar sin ningún cuestionamiento y ganar las elecciones. Entonces, el hecho de mantener a Joaquín Ramírez y sobre todo
a ese grupo de asesores que tiene Ana Vega, Pierre Figari, detrás en realidad muchas personas. Son personas no queridas por el exmandatario. No tanto no queridas, probablemente bueno, no sí aprobadas. apreciadas, pero no aprobadas, ¿no? Por el olfato, por la guía política del líder. Y esto creo yo que finalmente fue un costo que pagó Keiko, ¿no? Ahora mire, Kenji Fujimori... ¿Usted cree que es un costo que pagó Keiko? Las dos derrotas, la tercera esta. Claro, la tercera no habrá una tercera. No, la tercera es la vacancia, fue la vacancia, ¿no? Porque ella iba con todo eso. Imagino que para lograr el indulto después por otro lado, a través del Tribunal Constitucional, es por lo menos lo que se dice, pero Kenji se adelantó con sus 10 abstenciones, ayudó al presidente Pedro Pablo Kuczynski y sacó al papá. Yo no creo que Keiko hubiera tenido nunca voluntad firme y objetiva y materializada de por lo menos hacer algo para lograr la libertad del algo padre, ilegal, por lo menos a través del Tribunal Constitucional. No algo legal era para mí, yo siempre saludé esto, es simplemente para la Cámara, ¿no? Porque ir al Tribunal Constitucional a través de un habeas corpus era mentirle al país, ¿no? Si nosotros ya habíamos tramitado el habeas corpus, ya eso es irrevisable. No, no era un habeas corpus, era simplemente la destitución del señor Eloy Espinosa, que fue recientemente, se está evaluando su permanencia, ¿no? Hubo un habeas corpus, sí, ¿no? también. Ahora, si no hubiera sido la mediación de Kenji, en realidad probablemente Alberto Fujimori seguiría ahí. No se hubiera dado. ¿Cree usted que Kenji yo creo que sí, Keiko se fajó absolutamente. ¿Y entró a la política Kenji para eso? Porque se ve como que hubieran dos intenciones de entrar a la política, ¿no? Una Keiko, donde la política y el país, para muchos entre comillas, para otros no, está por encima de sus deseos naturales, personales y familiares, y para Kenji no. Kenji entró a la política justamente con el único objetivo de sacar al padre. Yo no sé si es el único objetivo. A mí me parecería que Kenji ha entrado como principal objetivo, diría yo, Carla, lograr la libertad del padre. Ahora va a querer hacer una carrera política. Y segundo tema es, en realidad yo, por ejemplo, saludo, primero estoy admirado de la fuerza que le ha imprimido Kenji cumpliendo su objetivo, porque él no ha sido hipócrita, él ha sido claro. Sí, nunca mintió. Él dijo yo, desde que incluso postuló mi primer punto de la agenda es sacar a Alberto Fujimori. Punto. Ahora el segundo punto será encabezar el liderazgo del auténtico fujimorismo, y yo estoy convencido, más que seguro, que será probablemente el presidente de la República el 2021. Ah, Dios mío, mire, ya lo lanzó la presidencia, pues ya lo hizo desde ganador, hace además. mucho tiempo nosotros creemos en realidad que él tiene todas las opciones para ganar, ¿no? Es decir que ahorita el fujimorismo está partido, ¿no? Por un lado está Kenji, por otro lado está Keiko. Ahora Alberto Fujimori, ¿qué rol va a ocupar ahora que sabemos si está libre? Partido, en todo pero caso. Usted que lo conoce, Alberto Fujimori ama hacer política. Sí, pero él tiene la oportunidad y seguramente el rol que él tenga será amalgamar estas fuerzas. Él decidirá qué hacer. Creo yo que él no va a permitir una escisión. Él es muy inteligente, él es muy estratega, y creo que finalmente al fin se van a cohesionar estas fuerzas dispersas, logrado el objetivo, y probablemente tengamos en verdad a un líder fujimorista como Kenji encabezando probablemente de cara a la nueva elección. Y el señor Alberto Fujimori le ha dicho que le gustaría, porque imagino que usted es amigo ya más personal de él, además de abogado, se han visto muchos años, le ha dicho él en algún momento que le gustaría que Kenji fuera justamente su sucesor. Yo no lo he dicho ahora, lo he dicho desde hace tiempo, en realidad, después de la derrota que sufrió Keiko, él ve que su hijo tiene más potencial. Alberto Fujimori lo dijo claramente, en verdad, él no creía como analítico, como analista político, como visionario de este país al cual había gobernado varias veces, no creía que hubiera una tercera oportunidad para su hija. Y que en todo caso, a quien le tocaba tomar las riendas del país en la hipótesis de una confrontación política con miras a triunfar, era al Benjamín, a Kenji. Entonces, y nosotros creemos igual. Podemos presumir que en mediano plazo el líder del fujimorismo actual va a ser Kenji Fujimori. Es cuestión que Kenji se decida, se lo estamos diciendo en todos los idiomas, la oportunidad es ahora, el momento es este, y creo yo que él debería ser elegido, como ya lo está, pero ahora como el líder
de una futura aspiración del pueblo fujimorista a dirigir de nuevo este país. Bueno, por algo él sacó esta imagen del Rey León dándole la posta a su hijo para que finalmente asumiera los cargos, ¿no? Bueno, eso va a crear, sin duda imaginamos, porque Keiko siempre ha sido muy clara en marcar su posición política. Imagino que va a quedar una fractura no solamente a nivel político, sino a nivel familiar, ¿no? Pero fíjese usted, cuando Keiko ha tenido toda esta situación de desligarse del tema del fujimorismo, ¿no? Incluso su grupo parlamentario siempre llegaban al Congreso, estaban en el Congreso por Alberto Fujimori, pero cuando se hablaba de Alberto Fujimori, no, nosotros no somos en realidad como Alberto Fujimori, llegas al sitio pero luego le haces ascos al tema por conveniencia y oportunismo político. No, él es un líder histórico, él no tiene nada que ver, ninguneado por todos sus congresistas. Nadie encabezó la verdadera lucha si no hubiera sido, como vuelvo a repetir, como lo hizo Kenji, probablemente seguíamos con Alberto Fujimori preso. Entonces, ¿cuál es el rédito que cosechó Keiko? No ha sido un rédito prometedor, ¿no? Es decir, enfrentarse a una situación contra el líder, es decir, yo soy Fujimori, pero no soy Fujimori, en el fondo no le ha dado mejores réditos, ¿no? Claro, tiene un partido que es Fuerza Popular, pero ahora con Fujimori libre, probablemente Fuerza Popular sea Fuerza Popular y el Fujimorismo sea el Fujimorismo. Y esta situación pues la veremos más adelante. La veremos más adelante, vamos a ver qué pasa, porque en este país lo fantástico es que pasan cosas cada día. Uno no se puede aburrir en el Perú porque constantemente están sucediendo cosas. Ahora vamos a ver si las cosas están a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que el país necesita para salir adelante. Sin duda es un momento especial, no solamente dentro del fujimorismo, imagino que están pasando, y no imaginamos, están pasando muchas cosas, también para el partido de gobierno. Ahorita afronta una de las mayores crisis, para muchos, y no sé si se lo pregunto, ¿usted ve que el actual gobierno del señor Kuczynski es un gobierno debilitado? ¿Va a necesitar una parte del fujimorismo para seguir gobernando? Porque ya varios de los suyos y de sus filas se han ido y se van a seguir yendo y se va a ir debilitando cada vez más. Claro, es probable, es un gobierno debilitado, pero no por el indulto, es un gobierno debilitado por un tema que es extra Fujimori, ¿no? Sí, pero ese es un golpe que parece que le ha dado, pero más bien el tiro de gracia. Es gracias a los votos de Kenji que se ha permitido la gobernabilidad que tanto se reclamaba. Es decir, los políticos que hoy día se oponen al indulto reclamaban la gobernabilidad, les dieron la gobernabilidad y ahora critican la gobernabilidad. Entonces, esto es verdaderamente, como usted ha dicho, un país en el cual uno no tiene cómo aburrirse de tanto folclorismo político y oportunismo. Claro, querían la gobernabilidad, pero quizá de otra manera. No sí, con pues, pero lo que ellos llaman tranzas es que bajo la mesa. Nadie puede querer la gobernabilidad para que lo beneficie solamente en todo a uno, si no uno sería gobierno, ¿no? La oposición tiene que aceptar estas circunstancias. Yo quiero llamar a la reflexión. Creo que la reconciliación se ha dado el día de hoy. Alberto Fujimori, desde el lugar donde se encuentra internado, ha pedido perdón, se ha unado a esta reconciliación. Y le reclamaban que pida perdón, ya lo pidió. Entonces, por favor, a puertas de un nuevo año, es momento de, repito, mirar de cara el futuro con paz y con reconciliación, y espero que el país no se siga fragmentando. Y yo termino preguntándole, ¿cree que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pueda resolver algo para las personas que quieren ir a esa instancia para que se anule este indulto? Yo creo que no, primero porque la Corte Interamericana no tiene competencia sobre materia de indultos, ¿no? Es sobre tema de amnistía, pero el indulto, siendo la atribución constitucional de un Estado soberano e independiente, no puede ser objeto de revisión por ninguna instancia supra, sería deslegitimar la soberanía de un país. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. A usted, Carla, por la invitación y deseándole a usted y a todos sus oyentes un feliz año 2018. Muchísimas gracias. Igualmente. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información en breve aquí en Noticias en Digital.